hueso frontal. También va a tener, pero aquí se los voy a escribir como se lo escribe la guía para que usted entienda la descripción que él hace. Entonces, si ustedes miran aquí el occipital, pues también va a tener una escama y una parte basal y el foramen magno, ¿sí? ¿Sí? Toda la escama va a tener una parte exocraniana y una endocraniana. La parte basal va a tener una parte endocraniana y una parte exocraniana, o una superior y una inferior, ¿de acuerdo? Para fines de estudio. Entonces aquí pueden ver ustedes en todo su esplendor al os occipitale. Esta es su escuama y este es su pars basalis. Y esto es su foramen magno. Entonces yo se lo voy a describir como dice la guía. Entonces, aquí está el foramen magno. ¿Sí? Lo ven, a lo blanco. Entonces, ¿qué estructuras se localizan posterior al foramen magno? Ahí está hablando aceptóricamente la eminencia cruciformis. ¿Sí? Está posterior al foramen, ¿verdad? Ahí se recuerdan en el examen, porque ahí es donde fracasan en el nato. Porque si usted mira el foramen magno, tiene relaciones posteriores, anteriores y laterales, como lo describe la guía que ustedes están leyendo. Entonces quiere decir que la relación más importante posterior del foramen magno, agujero occipital mayor o solo agujero occipital, se llamó también, va a ser la eminencia cruciforme. Y la eminencia cruciforme va a estar constituida por el surco del seno sagital superior, surco lateral o transverso, surco o crista occipital interna y la protuberancia occipital interna. ¿Sí? ¿En dónde va a estar esto? Localícenmelo. Localícenme la eminencia cruciforme antropométricamente tridimensional. ¿En dónde está? ¿Cómo se llama esta agujero? ¿Está atrás o adelante? Vamos a usar el idioma. Entonces, ¿dónde está la eminencia cruciforme? Posterior al foramen magno. ¿Oyó eso? Esas son preguntas de examen sumativo. Ahora les hago otra pregunta de examen sumativo, porque hay que guiarnos, dice, no hay que hacer show de erudición, solo hay que guiarnos. ¿Cuál es la estructura donde convergen todos los senos, el sagital, el lateral y el occipital? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Oyó esa pregunta? ¿Oyó? ¿Cuáles son las estructuras que convergen a la protuberancia occipital interna? Sagitales superiores, lateral transverso y occipital interno. Esos convergen a la protuberancia occipital interna. ¿En dónde los localiza? Posterior al foramen magno. ¿De acuerdo? Ahora la eminencia cruciformis aquí tiene una particularidad que hace sin igual a la fosa craneal posterior. Ya vieron aquí, hay una anterior, una media y una posterior. Esta es la posterior, ¿la ven? Aquí está la eminencia cruciformis, ¿sí? Ahora si ustedes miran en la fosa craneal posterior, van a ver dos fosas. Una fosa cerebral, donde está el telencéfalo. Ya saben que el telencéfalo es hemisferios cerebrales y diencéfalo. ¿Y diencéfalo qué es para ustedes? No les enseñó esa Mariana. Tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo. Eso es diencéfalo. Eso quiere decir telencéfalo. Tele a distancia, céfalo, cabeza, cabeza a distancia. Televisión, visión a distancia. Igual es el telencéfalo, ¿sí? Va. Y aquí va a estar localizado el cerebelo. Cerebello en latín quiere decir cerebro chiquito. No piensa, solo coordina. El de arriba sí procesa y piensa. Por eso dice que cree con la corteza, no con el corazón. ¿Pero qué tiene que ver el corazón con el amor? Sí, tiene que ver. El diencéfalo, como está conectado al parasimpático y simpático, donde miran a la persona querida empieza pum, 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 pum. Entonces sí tiene que ver, pero es que da gastritis, todo eso el amor. Es que ya se cae. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Qué parte es esta? Exocranial. ¿Verdad que sí? Va. Entonces, los accidentes anatómicos
de la parte posterior del foramen magnum endocranianos, ya los enumeramos, ¿verdad? Son estos. Ahora, los accidentes anatómicos, ¿sí?, de la parte posterior del foramen magnum exocraniano van a ser estos. Los estoy llevando antropométricamente tridimensional, de la mano los llevo. Entonces, ustedes miran, este posterior al foramen magnum exocraniano va a tener la protuberancia occipital externa, que equivale endocranianamente a la interna, donde convergen todos los surcos de los senos. ¿Se acuerdan? Va a tener la línea nucal superior, la línea nucal inferior y la crista occipital externa. ¿De acuerdo? Eso va a tener en la parte posterior. ¿De acuerdo? Ya vamos a terminar. Yo sé que el idioma es fuerte. Y saben neuro, los que lleguen a neuro se van a acordar. Es terrible la neuro. Es terrible. Peor cuando llegan a la parte, ven que ahorita los que pasaron a tercero ya vinieron aquí. Coca, nos vas a seguir ayudando, porque yo los ayudo en las presentaciones. Hasta les digo, parece, la historia clínica dice, tenía problemas neurológicos. Digo, ¿cuáles? Ese es el problema con la anatomía. Entonces, para ganar fisio hay que tener una buena base de neuroanatomía. Farma igual. Si no, está muerta. Y si no aprende anato, no aprende histología tampoco, pues al pan de la mano. Entonces es anato, histología. Bueno, ustedes dicen cito porque hablan subvencionadamente. Ya lo dicen anato. Vamos a anato, pato, farma. Entonces, este es el foramen magnum. Sus accidentes anatómicos de su cara posterior, ya los dijimos, endo y exo. Ahora, de las partes laterales del foramen magnum, va a tener el tubérculo yugular, que va a ser el límite inferior de este foramen que miran ustedes aquí, que es el foramen yugular. ¿Sí? Entonces ven, el rojo es el hueso temporal y el morado es el occipital. Entonces, el límite inferior del foramen yugular es el tubérculo yugular del occipital. Y el superior va a ser el proceso yugular del temporal. Va a formar el foramen yugular. También en la parte lateral va a tener esto que está aquí, miren, que es el canal hipogloso, por donde atraviesa el nervio hipogloso. Ese es el que inerva al órgano más vil y el más noble de la tierra, la lengua. Vean que la lengua es noble, pero también es mortal. Sí, porque si quiere la mete en buenos caminos. Este canal hipogloso, ¿sí?, está en la parte lateral, ¿sí? Y en la parte anterior al foramen magnum, permítanme, me falta. Aquí describí lo que está en la parte lateral del foramen magnum, pero endocraniano. Ahora, exocraniano va a tener los cóndilos del occipital, su proceso basilar, su canal hipogloso. Mire cómo se llamaba antes, conducto condilar anterior, hoy se llama canal hipogloso. Y va a tener aquí, mire, una fosa o un agujero condilar. ¿Sí? Partes laterales exocranianas del foramen magnum, cóndilos del occipital, fosa condilar y los cóndilos del occipital. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, eso es endocraniano, eso son estas. Entonces, la parte lateral del foramen magnum tiene dos también. Una endo, donde describí el tubérculo y el foramen. Y tiene una exo. Donde escribí el cóndilo, el foramen condilar, ¿sí?, y el canal hipoglosal también. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora solo nos queda. Ya vamos a terminar, ¿no? Yo sé que, y esta no es nada, van a verla el miércoles. Si no vienen mañana al estudio guiado de etmoides y esfenoides, como dice la canción, sabrá Dios si me quieres o me engañas. Hay que venir aquí al estudio guiado aquí conmigo.
Los que quieran, es voluntario. Yo vengo a las 7 y me voy a las 2:30 de la tarde. Tengo todo ese lapso para recibirlos aquí. ¿De acuerdo? Entonces ya solo nos quedan los accidentes de la parte anterior del foramen magnum, que es esto, endocraniano. Esto lo vamos a denominar clivus. ¿Sí? Entonces el foramen magnum en su parte anterior va a conformar el clivus. Y el clivus va a estar formado por la pars basilaris del hueso occipital más el dorsum cellae del hueso esfenoides. ¿De acuerdo? ¿Cómo está formado el clivus? La pars basilaris del occipital, moradito, y el dorsum cellae del esfenoides. ¿Ven ese amarillo? Ese es el esfenoides, el miércoles. El gris es el etmoides. ¿Sí? Entonces aquí están las tres fosas, miren. Fosa anterior, fosa media, fosa posterior. ¿Qué huesos forman el piso de la fosa craneal anterior? Azul, ¿cuál es? Frontal. Amarillo, esfenoides. Gris, etmoides. Esos forman la fosa craneal anterior. La media, el amarillo, ¿cuál es? Esfenoides. ¿Y el rojo? Temporal. ¿Saben por qué se llama temporal? Porque la palabra viene de tiempo. Algún día, cuando ustedes ya se vuelvan longevos, ahí empiezan a emerger los hilos de plata. Claro, las mujeres se pintan, pero uno de hombre no tiene chance de andarse pintando el pelo, ¿no? O el cabello. Pero por eso le pusieron temporal. Aquí es donde primero empiezan a salir las canitas. Ahí se van a acordar. Y ven la posterior, el morado, ¿quién es? Y el rojo. Ahí ya tienen armado toda su base. ¿Sí? Entonces, para el miércoles, el gris y el amarillo. Que la paz del Señor vaya con vosotros. ¿Sí, Señor? ¿Por qué se ve como mayor y anaranjado? Este. Ajá, por el de arriba, con la corteza. Es el mismo. Estas son las alas menores y estas son las alas mayores. Y este es el cuerpo.